Me da mucho gusto reunirme nuevamente con ustedes, estimados jóvenes. Bienvenidos a mi aula de religión. El día de hoy abordaremos la segunda parte del tema La religión, una exigencia del corazón humano. Pero antes vamos a recordar unos puntos de lo que vimos la clase pasada. Y el primer punto que vamos a recordar es que, primero, la palabra religión no es una palabra en nuestro idioma, sino que venía de un verbo en latín que es religare, que significaba volver a unir a la humanidad con Dios, o sea, esa búsqueda de relacionarnos nuevamente con nuestro Creador. El segundo punto es que hay que recordar que la fe cristiana no surge de moralismos, filosofías ni de meditaciones, sino por el contrario, el cristianismo surge del encuentro de la humanidad con Jesucristo, que nos demostró con sus hechos, sus palabras, su testimonio de vida, que era Dios en persona. Otro punto que también hay que tener presente es que ese acontecimiento que vivieron los primeros cristianos de encontrarse cara a cara con Jesús no es un acontecimiento que quedó hace más de 2000 años atrás, sino que el día de hoy también nosotros lo podemos vivir a través del medio que Jesús dejó instituido, que es la iglesia. A través de la iglesia nosotros podemos tener esa misma experiencia de encontrarnos cara a cara con Jesús. Pero recordemos que la iglesia es la comunidad de creyentes que están comprometidos con su fe y viven intensamente su fe, que son capaces de hacer las mismas cosas que hizo Jesús, como dar la vida incluso por una persona que está sufriendo, sin importar si ella es creyente o no lo es. Simplemente la caridad se da sin ver a quién se le hace el bien. Y por último, el punto que hay que recordar es que a Dios, si bien no lo vemos directamente, lo podemos reconocer a través de su creación. Cuando observamos esta naturaleza que tiene un orden, y yo les ponía un ejemplo, nuestro propio organismo, cómo está estructurado, por qué nuestro corazón está en nuestra caja torácica, por qué nuestro intestino tiene tal forma, por qué los huesos de nuestro cuerpo también tienen tal forma o tales tamaños diferenciados, nos damos cuenta que alguien tuvo que darle ese orden, alguien tuvo que poner toda esa estructura para que funcione bien. Nosotros mismos no lo hemos puesto, ni los propios órganos de nuestro cuerpo han decidido estar ahí, sino que tuvo que ser alguien que tiene una inteligencia. Si bien no lo vemos, pero nos da a entender de que tiene que ser un ser muy inteligente y que tiene el poder creador. Entonces, por ello decimos que a Dios lo reconocemos a través de su creación. Hay muchas evidencias en este mundo que nos demuestran que la presencia de Dios es 100% necesaria. Y justo viendo ello, eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a hablar un poquito más sobre la existencia de Dios y de un personaje que quiso hacer unas demostraciones sobre ello. Pero antes vamos a ver una canción que nos va a ayudar a entrar en este tema. La canción se titula Al contemplarte en la cruz. Vamos a escucharla y vamos a reflexionar a partir de esta canción. Es interesante esta canción que nos hace recordar que nuestro Dios no es un Dios lejano, sino más bien es un Dios muy cercano a nosotros, que está preocupado por nuestro sufrimiento y que está dispuesto a hacer todo lo posible para que seamos auténticamente felices. Por ello, si leemos la primera parte de la canción, como dice, siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre tú te hiciste, traicionero y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí, te entregaste, para darme vida nueva y rescatarme. En otras palabras, Jesús siempre quiere identificarse con nuestros sufrimientos, quiere cargar sobre sus hombros todos nuestros sufrimientos, ayudarnos a ser auténticamente felices. Por eso, cada vez que nosotros hacemos una oración, no es que estemos hablando al vacío, realmente Dios nos escucha. Dios está atento a todo lo que nosotros le vamos diciendo, contando y necesitando. Es un Dios muy cercano. Ese es el Dios de nuestra fe. Ese es el Dios del cristiano, un Dios que camina junto a nosotros. Por eso nosotros vivimos nuestra fe
día a día como un acontecimiento, porque vivimos esa experiencia de Cristo. Y esa experiencia la podemos vivir en el momento menos esperado, cuando una persona nos da un consejo o de repente nos sucede algo que nosotros ni siquiera teníamos previsto. Obviamente nosotros le llamamos suerte, pero no es suerte, es que Dios está presente en todo lo que nosotros necesitamos y se acuerda de nuestras necesidades y actúa en el momento preciso. Con ello vamos a pasar entonces ahora sí al desarrollo de nuestro tema. Y lo que vamos a ver el día de hoy es demostrando la existencia de Dios. Y para hablar de este tema tenemos que hablar de un personaje, de Santo Tomás de Aquino. ¿Quién es Santo Tomás de Aquino? Primero es un hijo de una familia adinerada, acomodada. Nació entre los años 1224 y 1225, aunque se desconoce la fecha exacta, en el castillo de Rocaseca, en Nápoles, ¿no? Su familia, vuelvo a decirlo, era una familia acomodada, así que él, cuando manifiesta su deseo de ingresar a la orden de los hermanos predicadores, o sea, a la orden de los dominicos, que es una orden mendicante de esta época de la Edad Media, obviamente su familia se opuso, y es más, lo hizo encarcelar en la torre de un castillo. Pero apenas obtuvo su libertad, se trasladó a París, donde permaneció desde 1245 hasta 1256, fecha en que se graduó como teólogo, ¿no? Obtuvo el título de maestro de teología. Y obviamente también se volvió dominico de la orden de los predicadores. En este tiempo Santo Tomás estuvo al cuidado de San Alberto Magno, o sea, otro gran sabio de la época, de quien se hizo amigo y ambos compartían la misma simpatía por el pensamiento de Aristóteles, que fue redescubierto en este tiempo por un filósofo árabe que era Averroes, ¿no? Entonces, al releer ellos a Aristóteles, realmente Santo Tomás hace toda una revolución en la teología y en la filosofía de su época, ¿no? Muy bien, una vez que pasó ello, en 1259 regresa a Italia, donde trabajó para el servicio de la corte pontificia como instructor y consultor del Papa, o sea, realmente era consejero del Papa. Y en este tiempo también escribe su máxima obra, que será la Suma Teológica, donde justamente están las 5 vías para la demostración de la existencia de Dios, que es justamente una explicación racional sobre cómo podemos admitir la validez de la existencia de Dios. Ahora, el 7 de marzo de 1274 tristemente fallece en la abadía de Fossanova. Realmente se estaba dirigiendo al concilio de Lyon y en el camino fallece. Es lamentable porque si él hubiera llegado a este concilio realmente hubiera aportado con todas sus ideas, ¿no? Es canonizado por Juan XXIII el 18 de julio de 1323, o sea, fue declarado santo. Ahora, ¿qué es lo interesante de Santo Tomás de Aquino? Que es una persona que, vuelvo a decirlo, ha resumido todo el pensamiento y la sabiduría de su época y sobre todo ha podido sintetizar también el pensamiento filosófico de Aristóteles y entre comillas lo relacionó con la fe cristiana. Y otro punto interesante es que él logra hacer un diálogo entre la fe y la razón, ¿no? O sea, porque a veces como que tenemos la idea que la razón es una cosa, la fe es otra cosa y no es así, sino que la fe y la razón son necesarias que trabajen juntos para que nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad absoluta. Entonces, ese diálogo entre fe y razón es lo que logra hacer Santo Tomás de Aquino y obviamente eso se verá en las 5 vías que él desarrolló para demostrar la existencia de Dios. Entonces, pasamos al siguiente punto. ¿Por qué Santo Tomás se plantea estas 5 vías para demostrar la existencia de Dios? Porque al igual que hoy, en su época también existían personas que se preguntaban
si era válido admitir la existencia de Dios. Y ante esta pregunta, pues Santo Tomás quiere dar una respuesta concreta, pero no la quiere dar partiendo desde la revelación bíblica, sino quiere darla partiendo desde una reflexión realmente filosófica, usando la lógica aristotélica. Y para ello, él parte de una observación de la realidad, porque toda investigación no nace en el vacío, sino parte de una observación de la realidad. Y observando la realidad se da cuenta de que hay evidencias que nos deben llevar a admitir la existencia de un ser superior, de un ser creador, de un ser ordenador y de un ser que incluso que posee todas las perfecciones. Este ser será Dios. Entonces veremos que la primera vía él la llamará la vía del movimiento o la vía del primer motor inmóvil. La segunda vía será la vía de las causas eficientes. La tercera vía será la vía de la contingencia y del ser necesario. Por si alguien no sabe qué es contingencia, contingencia es todo ser que hoy existe, pero puede dejar de existir. O sea, todo lo que existe a nuestro alrededor es contingente, porque todo se va a acabar. Nosotros somos seres contingentes. Ahora vivimos, pero vamos a envejecer y falleceremos. La cuarta vía es la vía de los grados de perfección. Y la quinta vía será la vía del orden y la finalidad, o del ser inteligente y del gobierno del mundo. Entonces pasaremos a desarrollar con más profundidad cada uno de estas vías. Como hemos visto, estas 5 explicaciones que usa Santo Tomás de Aquino nos demuestra racionalmente la existencia de un ser creador, creador de todo, un ser eterno, un ser inteligente que pone orden y un ser que posee todas las perfecciones de la cual nosotros participamos. Este ser es Dios. Y con la revelación cristiana, con la revelación bíblica, pues tenemos incluso un dato más, que no solamente Dios es creador inteligente, sino que está pendiente de nosotros, que siempre nos escucha. En el Éxodo se ve cuando Dios le habla a Moisés, como le dice: he visto la opresión de mi pueblo y he escuchado sus llantos de dolor. O sea que Dios siempre está mirando, está atento a todo lo que nosotros hacemos, a nuestro sufrimiento, y escucha todo lo que nosotros le decimos y le pedimos. Por eso es importante siempre la oración. Y mucho más que la oración, pues participar en todos los gestos que nos ayuden a crecer en la fe, sobre todo de la liturgia de la Santa Misa. Ahora vamos a pasar, ya que hemos hablado de ello, vamos a pasar a hacer la oración respectiva del día. Y vista la coyuntura, el día de hoy les quiero compartir la oración de sanación para ayudar a los enfermos. Entonces la hacemos juntos. Como siempre, ponemos las condiciones adecuadas para orar. Si hay un familiar cercano, invítalo que se acerque y hacemos esta oración juntos. Este mundo realmente necesita esa oración. De repente muchos de nosotros no somos médicos, no tenemos todos los recursos para ayudar, pero nuestra buena voluntad, nuestras buenas vibras, como dicen muchos, y nuestra oración, nuestras peticiones, les aseguro que son escuchadas por Dios, porque Dios está viendo lo que estamos pasando. Les aseguro que va a encontrar los medios para encontrar una pronta solución a todo lo que estamos viviendo. Por ello, todos juntos nos ponemos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y decimos juntos: Padre Dios Todopoderoso, fuente del consuelo y de la salud, que has dicho: yo soy el que te da la salud, acudimos a ti en estos momentos en que pasamos por una fuerte enfermedad y experimentamos la debilidad de nuestros cuerpos. Ten piedad, Señor, de los que están sin fuerzas. Devuelve la salud y quedarán sanos. Haz que los tratamientos médicos cumplan su funcionalidad, haciéndolos efectivos. Líbrales de cualquier efecto secundario de la medicina. Haz que lo que la medicina no puede hacer, realiza tú un milagro de tu amor
y concédeles la salud del cuerpo, la paz en el alma, para que esté libre de toda enfermedad y recobradas las energías, puedan servirte mejor a ti y a nuestros hermanos. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, con la Virgen María nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y también vamos a ponernos en manos de la Virgen María, que interceda ante Jesucristo por todas nuestras necesidades, por algún familiar enfermo que tengamos en la casa, por algún amigo que haya sido contaminado con este virus que está atacando a toda la humanidad. Que pronto recobre la salud y que María Santísima lleve esta petición a su Hijo amado. Todos decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor los bendiga en esta semana. En el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, antes de retirarnos, como siempre, hay algo importante que les tengo que decir: las actividades. Muy bien, esta semana, igual que siempre, van a descargar el archivo que dice La religión, una exigencia, pero segunda parte. Como siempre, van a poner sus datos completos en la ficha, responden los cuestionarios o las actividades que estén propuestas, y una vez que lo hayan resuelto todo, me reenvían el archivo a mi correo, algutierrezbel@gmail.com. Tienen plazo hasta el próximo jueves. Entonces, jóvenes, nos estamos viendo. Que tengan una buena semana.